Muy buenas noches, le damos la bienvenida a la transmisión de esta semana de Clínica de la Fe. Hoy tenemos un tema pues que puede ser considerado de los más trascendentes o importantes, dado que iglesias evangélicas, así como la Iglesia Católica Romana, le da un lugar preponderante a la institución del matrimonio en un sentido, diría yo, puramente heteropatriarcal, siempre en la figura de un hombre y una mujer formando una familia, un núcleo familiar, en la mayoría de los casos, con una aspiración clara a procrear, a tener hijos, como también como una suerte de símbolo pues de la bendición de Dios en el matrimonio, o como una de las causas que motiva precisamente el matrimonio. La verdad es que estamos muy sujetos, quizás eso no se ve muy a fondo, pero estamos muy sujetos a condicionamientos culturales. Mucho se habla del matrimonio bíblico que cabe dentro de la voluntad de Dios, pero la realidad es que muchas de sus formas y sus fondos tienen que ver más con condicionamientos culturales desde mi perspectiva. Y hoy quisiera abordar con los presentes, entre las inquietudes que también ellos puedan tener, pues esta idea que se nos adoctrina, se nos mete en la mente dentro de pues una comunidad de fe, y uno de ellos es que uno tiene que casarse o unirse en matrimonio con alguien de la misma fe, y pues se le da un rigor pues yo diría cosmogónico, porque pues dicen es voluntad de Dios, ¿no? Esto viene desde arriba, y en mi perspectiva se deja de lado muchas cosas muy importantes, como pudiera ser que las personas tengan una plena libertad de mostrarse como son, mostrar sus intereses y permitir a ellos mismos y a la pareja pues saber realmente con quién se está casando. Muchas de las relaciones, en su momento, pues yo fui divorciado, hoy estoy vuelto a casar. Yo diría que mi experiencia fue terminar casado con alguien con quien solo compartía las convicciones religiosas, pero que en realidad había muy pocas cosas en común ya en el terreno personal. Y, este, y yo vería dos aristas también en este tema. El, el primero, pues se le aplican a la gente convertida, aquella gente que llega ya vinculada en un matrimonio. Yo diría, muchos van buscando respuestas, aquello que les falta, aquello que sienten que es una necesidad en su vida, y mucho de esto es una búsqueda de resolver sus problemas matrimoniales. Y ahí es donde viene la llamada consejería bíblica, con un sesgo muy importante, donde les ponen como una primer meta, pues no te divorcies, ¿no? Porque esto está fuera de la voluntad de Dios. Y se deja de lado la posibilidad que quizás haya parejas que nunca debieron estar juntas. La otra, para el soltero, pues se le va encaminando a poner su vista en alguien de la congregación, o por lo menos de la misma religión, del mismo círculo eclesial al que pertenezca. Y bueno, eso también no necesariamente puede dar como nada en la vida, garantía de un buen resultado. Y poco se le da la atención a los procesos de búsqueda. Yo quisiera darle la bienvenida esta noche al profesor Carlos, y pues plantearte desde esas inquietudes. Estamos muy sujetos a condicionamientos culturales, Carlos, pero ¿consideras que la religión sea algo que pueda vincular a una pareja como para pues tener un, pues un matrimonio estable? No sé qué palabra usar, pues sin usar términos de productividad. Y la otra, ¿qué pasa con aquellos que no cumplen este condicionamiento cultural de esta familia heteropatriarcal? Aquellas que son madres solteras, que son mujeres divorciadas con hijos, papás solteros, papás divorciados con hijos, y que no embonan en este discurso de la familia feliz.
¿Qué pasa con los adultos mayores que están solos? También son aislados quizás por esta misma circunstancia, dado que se quiere hacer del matrimonio heteropatriarcal, pues la columna y el baluarte de las comunidades de fe. Nos gustaría mucho escucharte. Pues está complicada la pregunta, sobre todo si, por ejemplo, nos remontamos como al origen de la familia. Y lo planteo así porque, pues básicamente desde el punto de vista religioso, em, parece ser que no hay precepto que no apunte a que el matrimonio está, su finalidad es la reproducción y su finalidad es establecer una familia, digamos, por lo menos en las condiciones más o menos, bueno, me gusta la palabra, pero para entendernos, más o menos normales, ¿no? Porque, digámoslo así, la unión de un hombre y una mujer, pues tiene como deber hacer circular el don de la cultura. Espero no darle mucho la vuelta, ¿no? Pero ya desde los trabajos sobre el origen de la familia en antropólogos como Levi-Strauss, pues se planteaba que uno, en todos los lugares donde aparece necesidad, va a surgir la familia. Y la familia como la conocemos actualmente es un sistema cultural sometido a pues, las vicisitudes del tiempo y del espacio geográfico en que hemos habitado. Levi-Strauss, por ejemplo, pone un ejemplo que a lo mejor para muchos de nosotros nos va a parecer chocante y tiene que ver con una tribu, eh, con una mal llamada eh, sociedad primitiva en la que las personas adultas crían a los niños con los que se van a casar. Es decir, las mujeres crían a los niños que evidentemente no son de ellos, eh, que son de otro matrimonio, que ha tenido hijos, los crían como si fueran de ellos y finalmente cuando están en condiciones de poder transmitir el don y seguir formando familias, pues se casan, se unen. Entonces los vínculos son más fuertes, es decir, sucede lo mismo también, por ejemplo, con los esposos. El esposo cría a la que va a ser su esposa desde niña, ¿no? La ve crecer y dado el momento en el que la niña puede tener también una familia, pues entonces se casan y de esta forma los vínculos son más fuertes. Pero pues lo que nos plantea Levi-Strauss es que el origen de la familia está vinculado a una ley que tiene que ver con la circulación de los dones y la regulación de las mujeres. En ese sentido, pues es totalmente, justamente patriarcal, porque quien garantiza un matrimonio es a su vez un padre de familia que entrega, por ejemplo, a su hija a otra familia para que el don de la cultura, las alianzas, los intercambios, los parentescos y por lo tanto también las ayudas dentro de la comunidad, pues puedan seguir creciendo y esto se desarrolle. No hay cultura, eso sí, también lo sabemos, que no tenga también una prohibición del incesto, sobre todo en el entendido de que los padres no se pueden quedar con los hijos, sobre pretexto de que los hijos no puedan entrar en la cultura y también ellos a su vez impidan con ese acaparamiento de los hijos la transmisión y la circulación de los dones.
al interior de las comunidades. Y una comunidad que tiene intercambios, que tiene alianzas, que tiene reglas de intercambio, pues entonces crece y se hace más fuerte y prospera y, digámoslo así, pues ahí abunda la vida. Eh, Estoy siendo un poco esquemático en la explicación, pero también no quiero irme como por el rollo. No quiero aburrir más. Lo que planteo es que las organizaciones familiares como las conocemos sí tendrían no necesariamente el mandato, por ejemplo, de crecer y multiplicaos, pero sí, por ejemplo, de hacer que el don en la cultura circule, que los dones en la cultura circulen. Y en ese sentido, quizás un parámetro para, digámoslo así, validar cuando un matrimonio está como encausado, pues puede ser el asunto de si en esa conyugalidad hay vida, si en esa conyugalidad, independientemente de si hay hijos o no, se respeta, por ejemplo, la ley del deseo, se respeta, por ejemplo, la ley del bienestar y se respeta, por ejemplo, la ley del deber, que también son básicamente tres reglas que le encargan a toda familia como base, como pilar de lo social, en tanto que pues es la organización más básica, no es la única, hay otras formas de organizarse, es decir, eh, hay otras familias en otras latitudes del mundo que no necesariamente están compuestas como las nuestras occidentales, pero en general esos grupos humanos denominados o constituidos como familias tienen esas tres encomiendas: que circule la ley, ¿no? Pues es decir, la ley de no matarse unos a otros, la ley del bienestar también de hay que procurarnos unos a otros y la ley del deseo vinculada, por supuesto, pues también con el asunto amoroso, que valga mi participación para decir pues también que el asunto del amor en una familia y en un matrimonio pues es una cuestión muy moderna. La gente se casaba porque lo indicaba justamente el pacto patriarcal. Te vas a casar con el Señor y se acaba, ¿no? No había oportunidad de que, por ejemplo, emergiera un espacio para el asunto de las emociones. Eso ya se da después en una sociedad que se va abriendo cada vez más y que tiene tiempo también de pensar en las emociones, ya no solamente en el trabajo. Y eso es muy nuevo. Para nosotros, pues es sorprendente si no estamos como familiarizados con el asunto de la historia, pero el asunto de que dos personas decidan libremente juntarse un, bajo ideas comunes motivadas por el amor es una idea muy moderna, es decir, no tiene ni 500 años, ¿no? Y en ese sentido, a pesar de que se abre este espacio para la conformación de familias, a la familia se le sigue encargando que transmita la ley del deseo, la ley del deber y la ley del bienestar, vinculado, por supuesto, también a un sistema más grande de instituciones, ¿no? Donde, por ejemplo, va a haber instituciones encargadas de vigilar que efectivamente al niño se le esté tratando bien, ¿no? Pero bueno, eso sería eh, otra, otra cosa. Lo que quería decir es que básicamente una eh, familia pues tiene esas tareas. Y por supuesto que desde mi interpretación esas tareas se resumen en ¿se transmite la vida o no se transmite la vida? ¿Crece la comunidad? ¿Crecen las alianzas? Eh, ¿La vida se hace más ligera en compañía?
se asume que la existencia es enteramente compartida o no. Y a partir de ahí, entonces podríamos tener como parámetros para evaluar, independientemente de, por ejemplo, si es una familia monoparental, una familia formada, pues ahora por dos papás, dos mamás, familias diversas, ¿no? Me parece que la exigencia que como sociedad tendríamos hacia cualquier familia debe seguir siendo esas tres cosas, ¿no? Más allá de si está prohibido, permitido, etcétera. Curioso, porque por ejemplo, casi nadie sabe, o bueno, al menos con la gente con la que me junto, ¿no? Que eh, el matrimonio es decidido por los contrayentes, por los cónyuges. O sea, es decir, solamente el pastor o solamente el sacerdote, en el caso de la Iglesia Católica, están ahí como testigos. No, no son los que realizan la unión, son los contrayentes los que libremente deciden pues consagrarse, ¿no? Apartarse y dedicarle y, bueno, dedicar o estar en comunión aparentemente con Dios. Estoy por terminar y termino nada más con esta cuestión. Ah, quien argumentaba, curiosamente, a favor de la indisolubilidad del matrimonio era el joven Marx. Y les voy a dar bueno, les voy a explicar por qué. Y yo estoy en concordancia con él, también ahorita le verán por qué. Marx decía justamente que eh, el, el argumento del divorcio tiene siempre un alcance retroactivo. Una vez que se produce el divorcio, ¿no? No solamente significa que el matrimonio esté ahora anulado, sino que también hay algo mucho más radical. El matrimonio debería ser anulado porque nunca fue un auténtico matrimonio. Eh, y me gusta pensarlo de esa forma porque en realidad eh, a mí me parece que suaviza la carga con los que se divorcian. Es decir, se disuelve el matrimonio y si se disuelve, entonces es prueba de que nunca fue un auténtico matrimonio. Entonces, no se preocupen, ¿no? Hay como, a mí me parece curiosamente, pues, esperanzador, más allá incluso de justamente los argumentos de carácter psicológico del tipo, pues todas las cosas pasan, los apegos amorosos también, nada es eterno, ¿no? Etcétera. Todo cambia en el curso del tiempo, no eres tú, soy yo, ¿no? Más bien, el asunto es que la indisolubilidad es parte del concepto mismo de matrimonio y eso me parece que aligera mucho la carga para las personas que deciden separarse. Y por supuesto plantea también incluso la posibilidad de que se puede intentar otra vez y de que hay esperanzas y de que pues no hay falta alguna en el sujeto que se divorcie, ¿no? Que no es un fracaso, sino que pues es una oportunidad para volver a iniciar de nuevo, ¿no? Por supuesto, a pesar de lo que nos encontramos ahí con el asunto de no te casarás con yugo desigual. Y bueno, el asunto es que también en la Biblia nos encontramos todo el tiempo con esos matrimonios, ¿no? Para empezar, pues tendríamos que pensar en desde Noé, ¿no? Desde Isaac, desde Abraham, perdón. En fin, y todas estas figuras icónicas que son o representan de alguna manera autoridad para los creyentes, pues vemos que pues, no se cumplen
las cosas que aparentemente se indican y deben seguirse como a manera de imperativo categórico, ¿no? Y yo creo que eso suaviza la carga y le permite a los fieles, ¿no? Continuar, porque además pues hay toda una hora ahí aparentemente pues como de señalamiento, juicio sobre el que el que se divorcian. Y me parece que pues ahí sí para que vean estaríamos contra pues la ley del amor, ¿no? Al hacer esos juicios. Entonces, eh, hasta ahí dejaría de momento mi participación. Charlie, pues muchas gracias. Yo creo que tocaste muy puntualmente varias aristas y qué bueno escuchar. Bueno, yo comparto esta idea contigo, ¿no? No debe cargarse de esta consigna de estar allí porque pues así Dios lo manda, ¿no? Si no produce vida, pues es bastante válido decir me equivoqué y vamos a buscarle por otro lado. Vamos a darle la palabra a Dianel. Sin duda tienes mucho que compartirnos, que decirnos. Pues, ¿cómo ves? Ahí la iglesia va atrasada, ¿no? La iglesia todavía está como que en tiempos de la epístola de Melchor Ocampo, ¿no? Que la mujer tiene tareas, y, y, y bueno, cargamos una cruz muy tremenda desde lo religioso, ¿no? Platícanos tu postura, por ejemplo, de los matrimonios entre personas del mismo sexo. Platícanos lo que has visto, si quieres por ahí compartir algo de tu propia biografía. Yo vi, a diferencia de donde empecé, que fue un círculo fundamentalista muy cerrado, de veras el divorcio era una censura al punto que un conferencista que trajeron de Estados Unidos, después de que dio sus pláticas, el pastor se entera que era divorciado y se borraron las grabaciones, se le dijo a la iglesia que nada de lo que había dicho esta persona era válido entonces como que se nulifica la vida. ¿Qué tanto? Esta es una idea que yo tengo, ¿no? Quizás, pero ¿qué tanto piensas tú que uno puede acabar con una persona con la que nada más compartes las convicciones religiosas? Y eso es también, creo yo, sumamente peligroso, ¿no? Como que no se habilita un proceso para conocerse bien, ¿no? Entre otras cosas, desde que se nos condene, pues en las relaciones prematrimoniales, ¿no? Por ejemplo. Pero a ver, te escuchamos. Sí, bueno, pensaba yo que, como dices, en la iglesia la institución del matrimonio sí es un peso todavía que se carga sobre pues, la gran mayoría de los creyentes, ¿no? El matrimonio, el divorcio, las relaciones de pareja son cargas que se ponen y que lastiman un montón. Yo he visto en mi experiencia un montón de gente, de creyentes, pues muy lastimados pues precisamente, ¿no? Porque dentro de la visión eclesial el matrimonio es como uno de los pilares institucionales que es irreductible, ¿no? Que es así como, digamos, el más santo de todos. En las iglesias reformadas no es sacramento, pero parecería, ¿no? Que es así. Y el divorcio, pues ni se diga, es una condena, ¿no? Es un señalamiento. En la comunidad en la que estoy acompañando ahora, pues muchas de las mujeres, sobre todo mujeres que participan, pues sí dan estos testimonios de que pastores que estaban antes, ¿no? Pues no les permitían, pues porque o estaban divorciadas o eran madres solteras o
cosas por el estilo no les permitían participar de la vida cotidiana de la comunidad. Y esa marginación, pues es dolorosa, ¿no? Esa marginación es fuerte para el creyente o sobre todo para las creyentes que están buscando un espacio donde, pues, sanar, quizá restaurar, encontrar algunas herramientas que les permitieran como ir navegando hacia otros mares, ¿no? Entonces yo sí veo en el matrimonio todavía, como bien dices tú, un lastre, una forma, ¿no? Un yugo que se pone sobre los creyentes en todos los sentidos, ¿no? O sea, se dice todavía, ¿no? Que pues es necesario que un cristiano o una cristiana busque a una pareja cristiana como si eso fuera una garantía de no violencia, de amor, de perdurabilidad, no sé, de un montón de cosas, así como lo mencionas, ¿no? Quizá que solamente las convicciones religiosas bastan, pero sabemos que no es así. En la experiencia es muy complejo pensarlo de ese modo. Sigue siendo una enseñanza cotidiana desde niños, jóvenes, ¿no? Así esa cuestión del yugo desigual, que creo yo no tiene que ver con las creencias religiosas, sino con las perspectivas de vida, ¿no? Creo que algo que no se nos enseña, me estaba acordando de lo que decía César la vez pasada que hablábamos de los niños, que mucho del problema de la infancia o de la niñez tiene que ver con el problema de los adultos, ¿no? Que no hay esa disposición de por qué no nos preguntamos si debemos o no y para qué queremos tener hijos o niños o cosas por el estilo. Y pensaba que mucho de eso mucho del problema de la visión del matrimonio tiene que ver con que no tenemos en la gran mayoría de las iglesias perspectivas de vida que estén dentro o fuera, ¿no? Del matrimonio. Generalmente es como esta línea que se traza donde naces, creces, te casas, inevitablemente, porque si no hay algo ahí que no está bien, ¿no? Si no te casas, tienes hijos y luego trabajas perpetuamente, diezmas, ¿no? Y entonces ya puedes morir en paz. Es como que sigue siendo esa línea, ¿no? Que no hay en las iglesias una educación, al menos yo no la he visto en la generalidad, de un proyecto de vida, donde pueda o no pueda incluirse el matrimonio, ¿no? O donde se nos enseñe a tomar decisiones afectivas, psicológicas, emocionales respecto a nuestras relaciones de pareja. Generalmente, como suele suceder en las comunidades así, es como prohibición, ¿no? Estos no, de aquí no, de acá no, pero no hay, ¿no? Una enseñanza, no hay un seguimiento, un acompañamiento donde se nos brinden herramientas para poder decidir qué tipo de relación afectiva quiero, ¿no? ¿Qué debe tener una relación afectiva para ser, pues, sana o por lo menos comprometida y que no sea dañina, ¿no? Que no sea violenta? ¿Y qué puedo yo aportar a ello y qué también tengo que buscar? O sea, eso no se enseña en las comunidades. Y en el tema del divorcio, pues es igual, o sea, estás divorciado, parece que estás condenado, ¿no? Que ya no tienes ningún elemento de salvación, ya no puedes participar. Sí es impresionante el número de personas que cargan con ese lastre, ¿no? Del divorcio, que se sienten culpables. A mí en lo personal me han... va a sonar como chistosa, ¿no? Y no es tanto como porque yo lo provoque, ¿no? Pero de algún modo, algunas creyentes, ¿no? Sí, y eso me lo dijeron hace poco, ¿no? ¿Sabes qué? Me siento, es la primera vez que me siento tranquila de haberme divorciado, ¿no? Así me lo dijeron. Porque generalmente yo me veía como, pues, una pecadora, como alguien que hizo algo terriblemente malo, ¿no? Que no puede siquiera mirar a los ojos ya a nadie más, ¿no? Pero en los diálogos de la comunidad me he sentido más tranquila con las decisiones que tomé y yo sé que fueron buenas decisiones, ¿no? Que fueron decisiones o fue una decisión que marcó, trazó mi vida. Sin embargo, cuando se habla de esto en la generalidad de las comunidades, sigue siendo un estigma que sí, justamente, ¿no? Como sigue siendo un estigma de quien traiciona, ¿no? Quien se divorcia o quien sale,
Pienso mucho, por ejemplo, también, ¿no? Que se dice de la generación actual, que es una generación de cristal cuyas relaciones son fluidas, que tiene mucha razón, pero estas generaciones anteriores, que se les puede llamar, no sé, de concreto, de acero, cuyas relaciones estaban marcadas o trazadas por un ejercicio de violencia y de silencio muy fuerte, ¿no? Yo no sé cuántas de nuestras abuelas o abuelos, ¿no? Bisabuelas, que accedieron al matrimonio, pues quién sabe por qué razones, no sé si por amor, como se decía, o simplemente porque así tenía que ser, duraron 60, 70 años de casadas, 50 años de casadas, pero con un matrimonio atravesado por la violencia, por el ejercicio del silencio, ¿no? De pues me tengo que aguantar porque así es el matrimonio y es lo que Dios quiere y así tiene que ser para siempre y lo que Dios unió no lo puede separar el hombre por más que el hombre sea un hijo de la fregada, no lo sé. Entonces, creo que sí nos hace falta revisar mucho esas prácticas. Me gustó un montón lo que decía Carlos, que finalmente es importante entender que uno no casa a nadie, ¿no? Las personas lo deciden de manera voluntaria, pero quizá no lo decidimos con las herramientas que deberíamos tener para decidirlo, ¿no? Este amor romántico que también nos atraviesa de todo va a estar bien y nos amamos y no ponemos en perspectiva un montón de otras cosas que también tienen que ver con el matrimonio, ¿no? Lo económico, lo político, lo psicológico, lo emocional, o sea, es simplemente como, pues ya, ¿no? Nos casamos porque así tiene que ser. Creo que tenemos que revisar esas prácticas y creo que en las iglesias, pues es un área de oportunidad, ¿no? Es un espacio donde podría transformarse, donde podría darse esas herramientas, esas reflexiones desde la niñez hasta los adultos mayores que también de pronto tienen sus relaciones y sus posibilidades. Y por otro lado, pensaba también en el concepto de familia, ¿no? Que sigue siendo también un concepto institucional muy poderoso, pero muy limitado dentro de las iglesias. Sigue siendo, como tú lo decías, heteropatriarcal, ¿no? Y muy normativo, y no hay opción para la diversidad. Tenemos el concepto como tal de familia creo está en crisis, y está bien que esté en crisis, ¿no? Porque eso nos va a permitir quizá crear un modelo o varios modelos, o quizá ya no un modelo, sino una diversidad de lo que podemos entender por familia con sus cuidados, porque cada vez que uno recorre ciertos límites, pues esos límites pueden traer consecuencias que a lo mejor no hemos pensado y no son tan positivas. Pero a mí me parece que es necesario que la iglesia empiece a replantearse, ¿no? En general, yo escucho mucho, es que el modelo bíblico de matrimonio, el modelo bíblico de familia, ¿no? Pues, hay una diversidad enorme y no todos son positivos, ¿no? No todos son, o bueno, la gran mayoría son también otra vez muy violentos, que poco tienen que ver con el amor, con la comunicación, con el afecto, con el cuidado. Generalmente tienen que ver con el dominio, tienen que ver con las mujeres como intercambio, ¿no? Como moneda de cambio, no sé, pienso en Salomón y su matrimonio con la mujer, con la hija del faraón, ¿no? La hija justamente ese matrimonio que da poder, que se intercambia, ¿no? A una mujer como moneda de cambio. Entonces está bien complejo, aunque supongo que habrá también algunos ejemplos positivos que podemos rescatar del texto y del contexto bíblico, pero sí es necesario que en las iglesias se empiece a pensar de otro modo la estructura de familia, la estructura de matrimonio, la necesidad de los divorcios. Creo que eso es importante, ¿no? Creo que hay matrimonios que no tienen que ser y que no debieron ser y que está bien que terminen, ¿no? Y como decía Carlos, bueno, en realidad nunca fueron como tal matrimonios y pues está bien quitarse ese peso. Creo que es una responsabilidad necesaria de atender, pero no sé si el tiempo es el oportuno en cuanto a la disposición que tienen las comunidades, ¿no? Sigue siendo muy fuerte. Bueno, en México lo vemos, ¿no? Sigue habiendo, a veces nos burlamos, ¿no? De estos pro vida o pro familia, lo que sea, con sus discursos, pero tienen una fuerza y tienen un peso. Y vemos, por ejemplo, cómo la iglesia protestante y evangélica se unen con la iglesia católica en defensa de ese modelo de familia y de matrimonio. Y es ridículo realmente, pero eso nos deja ver que quizá todavía no estamos listos, a menos en México, para que las iglesias o la mayoría de las iglesias aborde con responsabilidad este tema, ¿no?
yo sí creo que es necesario, que es bien importante, porque hay un montón de gente lastimada pasando por esos conceptos y pasando por esas penurias, y que sería muy bueno si nos atrevemos a criticar esas instituciones, porque a un montón de personas, de creyentes, les traería una paz que creo es necesario para que puedan continuar, ¿no? con su vida. Yo respecto a lo que decías, respecto al matrimonio y a la familia ya en su diversidad, pues creo que es algo que va a pasar, que tiene que pasar de algún modo, que tendrá sus consecuencias, ¿no? Porque finalmente también son decisiones e instituciones humanas. Uno se preguntaría por qué, ¿no? Después de a lo mejor algunos años de casados, alguien querría casarse, ¿no? Pero pues también atraviesan ahí cuestiones políticas, de seguridad social, de derechos, por ejemplo, de cesión de bienes y todo ese cuidado que también es importante. Entonces, resignificar la palabra familia, el concepto matrimonio, quizás sí atravesado por el amor, pero no por ese amor romántico, sino por el cuidado y el derecho y la sanidad de lo afectivo y de lo emocional y pues, de todo lo que involucra, pues creo que sería muy pertinente y muy necesario. No se lo dejaría por ahí más o menos. Quiero entender que en un momento dado en ese acompañamiento pastoral, pues sí es que es muy delgada la línea de la consejería, ¿no? Pero sí le pondrías en perspectiva a alguna pareja de tortolitos, o sea, serías una agüitamoles, o sea, sí les pondrías en perspectiva de que quizás no sea la mejor idea, o evidentemente, pues en función pues pues de quizás hechos muy reales que estés viendo, ¿no? Como pastor. Sí, o sea, yo lo he expresado como posibilidad. Por supuesto, yo les digo, no insisto, yo voy aquí a proponer algunas posibilidades, pero yo no puedo decidir por ustedes, ¿no? No les puedo decir, sigan o divórciense, ¿no? Hay un dato, no lo recuerdo perfectamente, pero a mí me marcó un montón. Es una encuesta que decía que 8 de cada 10 mujeres que van a su iglesia en Estados Unidos, ¿no? Diciendo, por ejemplo, a su pastor que sufren violencia doméstica, ¿no? Por parte de su marido, generalmente reciben el consejo de que, no, pues vamos a orar, regresa, vamos a ver si cambia o algo por el estilo. Y 8 de 10 mujeres terminan en el hospital. A mí se me hizo una cifra enorme y terrible, ¿no? Es terrible. De ahí yo pensé, o sea, tiene que ver primero salvaguardar la vida y la integridad de las personas, en principio, ¿no? De las personas como tal. Y pues, por supuesto que el divorcio es una posibilidad que yo planteo, pero no puedo decir, sí, pues, divórciate, ¿no? Pero tiene que verse, o sea, sí es una salida y creo que en muchos casos es una salida necesaria. Claro, totalmente de acuerdo contigo. Muchas gracias, Dianel. Y vamos ahora con Diana y con Joshua. A mí me ha parecido que hacen una pareja pues muy bonita, y pues quisiéramos escucharles, que nos platiquen. Yo en un momento de la vida sentí que, como nos manejaban las cosas en la iglesia, la imposición de ciertos lineamientos versus, como lo mencionaba hace un momento Dianel, las historias de matrimonios, pues vamos a llamarle funcionales, o que armónicos, quizás sea la palabra. Pareciera que uno tendría la misma posibilidad de salir a la calle, agarrar a una persona al azar, y que habría la misma posibilidad de tener un buen matrimonio, que siguiendo todos estos lineamientos religiosos y condicionamientos estructurales, culturales que nos imponen. Pero, ¿cuál sería su opinión, Diana y Joshua? Hola, bueno, creo que sí, es muy complicado, porque pues en este tipo de comunidades de fe, ¿no? Tan fundamentalistas, se ve el matrimonio pues como un pacto, ¿no? Que haces frente a Dios
más que como una relación, ¿no? de dos personas. Bueno, ellos dicen, ¿no? Es de tres porque es Dios, tu esposo y tú, ¿no? Pero lo complicado creo que es cuando, como bien lo mencionaban, ¿no? En vez de, no sé, como de hacer del matrimonio algo disfrutable, algo que tú estás cuidando a la otra persona cuida de ti, es algo recíproco, pues es como en la consejería, ¿no? Como, bueno, no importa que a lo mejor tu esposo no sea recíproco contigo o una de las dos personas, pero te tienes que aguantar, ¿no? Y no solo eso, sino la presión también de querer que las personas tengan hijos, creo que también es algo pues muy violento, ¿no? Porque no se da espacio para que un matrimonio pueda decidir sobre su cuerpo, ¿no? Que pues igual, o sea, no sé, cuando se habla del aborto, pues todavía es sumamente criticable, ¿no? No solamente se critica, no sé, a otra persona que se dice cristiana, ¿no? Y que piensa así, sino también a personas que pues ni siquiera por acá, ¿no? Con la religión, o sea, no, gente que ni siquiera es creyente, pues se sigue juzgando mucho, ¿no? Como el derecho a decidir sobre tu cuerpo, si quieres tener hijos, si no quieres, ¿no? En mi caso es algo que me ha pasado, ¿no? Muchas veces cuando he ido a las iglesias me han llamado egoísta porque no quiero tener hijos. Y bueno, el hecho de igual cuando nos casamos, se sentía como la presión, o por lo menos yo lo sentía de parte de la familia de mi esposo, ¿no? Que tienen un trasfondo pues cristiano muy, muy fuerte y católico también, ¿no? Y el hecho de que a lo mejor no pensara en casarnos luego, no lo sé, no significaba que yo no lo quisiera, ¿no? O el hecho de si no nos hubiéramos casado nunca, creo que tampoco significaba que yo no quisiera estar con él, ¿no? Pero sí es una presión muy fuerte y personas, o sea, de menos de 30 años, ¿no? O sea, menos de 25, sientes como los juicios, si no llegaste virgen al matrimonio. Y creo que algo también que me ha llamado la atención es cómo en sí misma la consejería de matrimonios muchas veces es también muy violenta. En una comunidad de fe donde íbamos, pues hasta el pastor hizo que mi esposo y yo hiciéramos un grupo de WhatsApp y quería que le contáramos cuando teníamos un conflicto, ¿no? O sea, sumamente invasivo eso. Y pues no, o sea, dijimos, eso no está bien, ¿no? Como, ¿por qué le importa las decisiones que tengamos que tomar? Es entre los dos, ¿no? Pero como era el pastor, pues quería saber absolutamente todo de nuestra vida, ¿no? Y bueno, no sé si quieres comentar algo. Bueno, y bueno, creo que esa sería como toda mi participación. Gracias, Diana. Pues es que si no compartían eso tú y otras personas de la comunidad, pues de qué se iba a predicar, ¿no? O sea, a veces la predicación nace en lo que se oye en las consejerías, ¿no? Y eso es sumamente bajo por parte de un pastor. De tomar detalles personales de la vida íntima de las personas para construir un sermón muy sesgado, ¿no? Pero pues muchas gracias por lo que nos has comentado y compartido hoy, muy, muy importante. Quisiera pedirle a Charlie, al profesor Carlos, a manera de cierre de esta transmisión. Yo sé que eres enemigo de las recetas, pero pensemos en esas juventudes cristianas que traen esta carga doctrinal, estructural,
esta presión, como lo mencionó Diana, y lo último que les platican, les hablan de principios y de convicciones y tal, pero lo único que les platican es cuál es el proceso, cómo uno conoce a la persona, cómo uno puede estar seguro de tomar una buena decisión en cuanto a elegir un cónyuge con el cual compartir. En un principio pues, se quisiera toda la vida, ¿verdad? Pero puede pasar que no, y tener esa apertura. No te pido una receta, pero por lo menos una orientación a las juventudes en iglesias, en comunidades evangélicas, católicas, que lo último que reciben es una orientación que les pueda realmente ayudar. Si fueras tan amable, profesor Carlos. Qué difícil. Estaba pensando también que somos una sociedad y particularmente las nuevas generaciones muy cargadas a lo emocional y que han priorizado también la emoción incluso por encima de pues, otras facultades que podemos tener. Y en ese sentido, pues hay mucha precipitación, como decía por ahí Dianel, en el entendido de que le damos rienda suelta a las pasiones. Y no está mal. El asunto es que no puede ser el único criterio de, pues para saber, por ejemplo, si la emoción constante que me produce alguien o algo es criterio suficiente para entonces decidir estar con esa persona, ¿no? Hay cosas que sin duda se tienen que hablar, sobre todo en temas que, por ejemplo, eh, parecen anodinos o que incluso se habla acerca de ellos tal cual, literal, como esos temas matan las pasiones, ¿no? Son matapasión, pues cómo van a ser las organizaciones, cómo es el asunto de los dineros, cuáles son incluso las convicciones personales que sé que tienes y que no comparto contigo, pero que las respeto y a la inversa, ¿no? ¿Cuáles son también incluso los límites? ¿Qué sí puedo hacer, qué no puedo hacer, hasta dónde, cuál hay un campo de acción? Y muchas veces también es un asunto de negociación. Entonces, el lugar común es que el noviazgo sirve para conocernos, ¿no? Y a partir de ahí tomar una decisión. Eh, el asunto también es que nos han planteado, sobre todo a las nuevas generaciones, que puedes vivirlo, puedes experimentarlo todo. Y en ese sentido siempre hay la duda de si se está en desventaja, por ejemplo, al momento de hacer una elección, porque no vaya a ser que a la vuelta de la esquina me esté esperando una oferta mejor. Y utilizo la palabra oferta porque también nuestras relaciones están atravesadas pues por el ámbito mercantil. Escogemos pues como si fueran las otras personas mercancías, ¿no? Es común ver en redes sociales a chavos y chavas publicando un hombre de alto valor o una mujer de alto valor debe tener tales y cuales características, y si no las tiene, pues entonces que ni siquiera lo intente y se acerque. Y de entrada, pues me parece que es también una barrera para no dejarse afectar y hacer vida ahí donde quizás ni siquiera te imaginabas que podía haber eh, vida, ¿no? Y aventura. Entonces, pues se vuelve otra vez eh, un tema bien complejo. En ese sentido, la invitación es a conocer como también un acto incesante, porque uno cree a veces que ya conoce a otra persona y se conforma, ¿no? Ya sé qué va a hacer, ya sé cómo va a actuar, ya sé qué va a decir. Y pues también cuánto de eso no es nuestro propio prejuicio respondiendo siempre igual
ante cualquier cosa que haga la otra persona. Entonces, la invitación es a conocerse, y es una tarea también inacabable, puesto que estamos arrojados en la historia y hay factores que van a aparecer y que todavía no conocemos y que pueden afectarnos y transformarnos. Y si justamente esa situación se atraviesa, muchos matrimonios dicen, no, es que ya no es la misma emoción, pero pues no se puede basar solamente un asunto en la emoción, también efectivamente está el cuidado, la comprensión, el acompañamiento, incluso hasta en el asunto pragmático de yo lavo los trastes, ¿no? Y tú barres, porque son cosas que pues, los enamorados ni siquiera se imaginan que van a atravesar o que van a pasar. Eso nunca me va a pasar a mí, ¿no? Pero al final de cuentas les va a tocar y ya se debió haber hablado, ¿no? Y también ya se debió haber tenido como en consideración que estás ante una persona con una historia particular, que tiene intereses, motivaciones particulares, que a pesar de que quiere hacer una vida contigo y han intentado ver el mundo eh, desde dos como si fuera uno, pues esa persona de todos modos tiene también sus propias características y va a buscar también sus propias intereses, necesidades. Y en ese sentido, pues deben ser respetadas y el asunto es la negociación, ¿no? La negociación todo el tiempo es un trabajo también incesante. A veces se cede, a veces se gana, porque así es en cualquier acto de negociación, que no de transacción, sino de implicación en cosas en las que incluso, pues por amor puedo ceder, ¿no? Y otras en las que absolutamente ni por amor cedería. Creo que por ahí va el asunto. Muchas gracias, Carlos. Muy, muy puntual, muy claro también. Pues cerramos así nuestra transmisión del día de hoy. De verdad que pues el mayor anhelo que tenemos todos los participantes es que este espacio de reflexión pues redunde en un llamado a la libertad que todos tenemos, libertad para creer, libertad para ser felices, libertad para esa búsqueda en la vida de una divinidad, y de la paz que pues yo creo que todos aspiramos y anhelamos en nuestra vida. Síganos en Facebook, la página se llama Clínica de la Fe, y en el canal de YouTube Cristiano Rebelde. Por ahí siempre la invitación será que compartan, que le den like, que se suscriban, y pues nos vemos en la próxima. Un abrazo muy fuerte a todos. Gracias a la participación de Dianel, de Diana, Joshua y del profesor Carlos. Un abrazo muy fuerte a todos. Muchas gracias.